Buenos días compañeros, nosotros somos el equipo 6 y nuestro tema es la adrenoleucodistrofia. La adrenoleucodistrofia es un trastorno peroxisomal. ¿Qué quiere decir esto? Que las alteraciones van a estar presentes en este organelo membranoso que es el peroxisoma. Es una enfermedad ligada al cromosoma X y en este caso presenta un defecto en el gen ABCD1, el cual se ubica en el brazo corto del cromosoma X en la posición 28 y que codifica para la proteína ABCD1 o también se encuentra en algunas bibliografías como ALDP. Es un trastorno caracterizado por la acumulación de los ácidos grasos de cadena muy larga, los cuales nos van a llevar a desarrollar distintas afecciones neurológicas y endocrinológicas. Como ya mencionaba, es una enfermedad ligada al sexo y en este caso es una enfermedad autosómica recesiva. Tiene una mayor incidencia en varones con manifestaciones clínicas a partir de los 4 u 8 años de edad. Sin embargo, hay casos que se presentan en la adultez, así como casos en donde las manifestaciones clínicas aparecen aproximadamente a los 7 meses. También existen mujeres heterocigóticas con adrenoleucodistrofia y estas van a presentar manifestaciones clínicas tardías. Más adelante vamos a ver que estas manifestaciones normalmente son de tipo neurológico. Y bueno, esta enfermedad tiene una incidencia de 1 en 20.000 recién nacidos varones. Antes de comenzar a describir las alteraciones presentes en los ácidos grasos de cadena muy larga, considero importante definir primero qué es un ácido graso de cadena muy larga. Ustedes recordarán que en este curso, cada vez que nombramos un ácido graso, solemos nombrar también la cantidad de carbonos que lo conforman y en base a esto los clasificamos como cadena corta, cadena mediana, cadena larga y en este caso cadena muy larga. Entonces un ácido graso de cadena muy larga va a ser aquel que en su composición cuente con más de 22 carbonos y de hecho hay uno en específico que es el principal que se encuentra aumentado en la adrenoleucodistrofia y es el ácido hexacosanoico, que cuenta con 26 carbonos. Ahora sí, una vez que ya definimos que es un ácido graso de cadena muy larga y que dimos el ejemplo del principal ácido presente en la adrenoleucodistrofia, podemos comenzar a describir las alteraciones en el metabolismo de estos ácidos grasos. Primero quiero recordar el metabolismo de los ácidos grasos de manera normal y para eso nos situaremos en la mitocondria. Recordaremos que los ácidos grasos, tanto de cadena mediana como de cadena corta, pueden entrar sin problemas a la matriz mitocondrial, donde realizarán la beta oxidación. Pero ¿qué pasa con los ácidos grasos de cadena muy larga? Estos ácidos grasos, por su composición y su tamaño, son incapaces de entrar a la mitocondria, por lo tanto tienen que tomar otra vía para ser capaces de entrar y realizar su beta oxidación y en este caso primeramente entran a otro organelo membranoso el cual es el peroxisoma y en el peroxisoma se encuentra una enzima llamada acil-CoA-sintetasa la cual recorta estos ácidos grasos de cadena muy larga y los transforma en ácidos grasos de cadena larga. Y estos ácidos grasos de cadena larga pueden entrar a la mitocondria a través de una lanzadera de carnitina. Y en este punto creo que es importante hacer énfasis en la diferencia entre ácidos grasos de cadena muy larga y ácidos grasos de cadena larga. ¿Por qué? Porque puede llegar a causar confusión siendo que el nombre es muy parecido. Sin embargo, hay que recordar que los ácidos grasos de cadena muy larga no son capaces de entrar a la matriz mitocondrial. Tienen que entrar primeramente al peroxisoma y ser recortados hacia ácidos grasos de cadena larga y los ácidos grasos de cadena larga ellos sí son capaces de ingresar a la mitocondria a través de esta lanzadera de carnitina. Una vez que hemos recordado el metabolismo normal de los ácidos grasos, podemos hablar de la fisiopatología. Y para hablar de la fisiopatología debemos centrarnos en este organelo membranoso que ya hemos venido mencionando, que es el peroxisoma.
Este peroxisoma en su membrana expresa una proteína llamada ABCD1, que aquí encontramos esquematizada como estas pequeñas bolitas rojas en la membrana de este peroxisoma. Esta proteína actúa como un transportador para los ácidos grasos de cadena muy larga, permitiendo la entrada de estos al interior del peroxisoma para su posterior acortamiento y conversión a ácidos grasos de cadena larga. En la adrenoleucodistrofia, este peroxisoma es incapaz de expresar la proteína ABCD1. ¿Por qué? Porque el gen que la codifica se encuentra dañado. Esto se traduce en la incapacidad de los ácidos grasos de cadena muy larga para entrar al peroxisoma, lo cual nos va a llevar al aumento en la concentración de estos ácidos grasos, primeramente en el citoplasma y segundo en el plasma sanguíneo. Y es este aumento en la concentración de los ácidos grasos de cadena muy larga lo que nos va a estar originando las diferentes alteraciones presentes en la adrenoleucodistrofia. Como les mencionaba anteriormente, este aumento en la concentración de los ácidos grasos de cadena muy larga es lo que nos origina las diversas alteraciones presentes en la adrenoleucodistrofia. ¿Cómo lo va a hacer? Pues va a impactar principalmente en dos tejidos. El primero de ellos es la corteza suprarrenal, donde esta concentración de ácidos grasos de cadena muy larga nos va a causar un estado de estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que los ácidos grasos presentes en los tejidos tienden a oxidarse. Por eso nos conllevan a un estado de estrés oxidativo. Aunado a esto, también recordarán que la presencia de los ácidos grasos en el tejido involucra una respuesta inmune, y esta respuesta inmune es una respuesta inmune de tipo inflamatoria. Entonces, el estado de estrés oxidativo más la respuesta inmune inflamatoria nos lleva a un estado de muerte celular. Por otro lado, cuando aumenta la concentración de ácidos grasos de cadena muy larga en la corteza suprarrenal, estos modifican la afinidad de los receptores de la hormona adrenocorticotropa, disminuyéndola. Y por último, estos ácidos grasos de cadena muy larga disminuyen la concentración de colesterol presente en la corteza suprarrenal, que ustedes recuerdan es clave en la síntesis de hormonas esteroideas. Esta falta de colesterol más la disminución en la afinidad de los receptores de la hormona adrenocorticotropa desencadenan una disminución en la producción de aldosterona y cortisol. Y es cuando tenemos estas dos situaciones, por un lado la muerte celular y por el otro la disminución en la producción de las hormonas que serían la aldosterona y el cortisol. A eso se le denomina insuficiencia suprarrenal. Y antes de pasar al siguiente tejido, donde hay una concentración alta de ácidos grasos de cadena muy larga, quiero mencionar para qué sirven las hormonas que mencionaba en la diapositiva anterior. La primera de ellas es la hormona adrenocorticotropa, la cual inicia la síntesis de las hormonas esteroideas, en este caso la aldosterona y el cortisol. Sin embargo, como les mencionaba, en la adrenoleucodistrofia hay un proceso de muerte celular. Y si hay muerte celular y las células están muriendo y están disminuyendo su número, por ende también disminuye el número de receptores presentes para la hormona adrenocorticotropa. Esto provoca que tenga una mayor dificultad para promover la síntesis de las hormonas esteroideas, lo cual nos lleva a su disminución a nivel de la corteza suprarrenal. E igual, como les mencionaba, las células que sobreviven tienen sus receptores por la hormona adrenocorticotropa disminuidos en su afinidad por esta. Gracias a estas dos situaciones, entonces nos ayuda a explicar por qué hay una disminución de estas hormonas en los pacientes que sufren adrenoleucodistrofia. Y por otro lado, al haber una muerte celular y al no estar reaccionando la hormona adrenocorticotropa con sus receptores, esta
aumenta en su concentración. Y cuando aumenta en su concentración, lo que hace es activar a otras hormonas que se denominan hormonas estimulantes de melanocitos. Y estas hormonas estimulantes de melanocitos, como su nombre lo dice, activan la producción de melanina por parte de los melanocitos. Y eso explica por qué los pacientes con insuficiencia suprarrenal cursan con una hiperpigmentación. Y ahora sí podemos revisar el otro tejido que se ve afectado por el aumento en la concentración de los ácidos grasos de cadena muy larga y que es el sistema nervioso. En el sistema nervioso igual se va a presentar un estado de estrés oxidativo, también va a haber una respuesta inmune de tipo inflamatorio y estas dos también nos van a llevar a la muerte celular. Hasta aquí es muy parecido a lo que se presenta en la corteza suprarrenal. Sin embargo, los ácidos grasos de cadena muy larga en el sistema nervioso tienen una particularidad, que es que son capaces de integrarse a los lípidos que forman la mielina. Y cuando se integran a esta mielina, desestabilizan su composición. Y esto, junto al estado de estrés oxidativo y justo a la respuesta inmune de tipo inflamatorio, nos llevan a un estado de desmielinización. Revisemos ahora lo que es el cuadro clínico, el cual va a estar dividido en afecciones causadas por la insuficiencia suprarrenal y en afecciones causadas por la desmielinización. Las primeras en aparecer son las causadas por la insuficiencia suprarrenal y en este caso los pacientes desarrollan la enfermedad de Addison. Y aquí quiero aclarar que la enfermedad de Addison no es exclusiva de pacientes con adrenoleucodistrofia. La enfermedad de Addison, una de sus causas es la insuficiencia suprarrenal presentada en esta enfermedad. Sin embargo, la enfermedad de Addison tiene otras causas que analizaremos en cursos posteriores. Y va a tener como síntomas la fatiga, náuseas y vómito, hipotensión, hiperpigmentación. Y aquí podemos ver a un paciente con hiperpigmentación por enfermedad de Addison, en el cual es muy notoria en extremidades, en codos y en mucosas. Y por último, estos pacientes presentan hipercalemia. Ustedes recordarán que yo les mencionaba que una de las funciones de la aldosterona era mantener la tensión arterial. Por lo tanto, si esta hormona se encuentra disminuida, es por eso que los pacientes cursan con hipotensión. Otra de sus funciones de esta hormona, como les mencionaba, es eliminar el potasio a través de la orina. Volvemos al mismo escenario. Si la aldosterona está disminuida, esta filtración también se encuentra disminuida. Y al no estarse desechando por orina, el potasio sérico aumenta. Por eso es que estos pacientes presentan hipercalemia. Y también aquí recordar que yo mencioné que una de las causas de la muerte celular a nivel suprarrenal es que la hormona adrenocorticotropa aumenta su concentración porque no tiene un receptor con el cual reaccionar. Y cuando esta hormona aumenta su concentración, activa a otras hormonas que son las hormonas estimulantes de melanocitos. Entonces, si hay una mayor producción de melanina, por eso es que los pacientes presentan hiperpigmentación. Y ahora pasamos a las afecciones causadas por la desmielinización, que en este caso se denominan adrenomieloneuropatía. Y esta va a presentar ataxia sensitiva, disfunción neurogénica de vejiga, signo de Babinski positivo y parestesia. La disfunción neurogénica de vejiga se manifiesta como incontinencia. Y bueno, la ataxia sensitiva es una dificultad para realizar movimientos y en este caso para sentir dichos movimientos. El signo de Babinski positivo ya lo hemos analizado en anteriores cursos
y saben que se presenta cuando la conducción de un nervio se ve alterada, en este caso por la desmielinización. Y bueno, les quiero compartir aquí una gráfica que nos ejemplifica la aparición de estas afecciones. Vemos que primeramente hay un periodo asintomático. Este periodo asintomático puede variar dependiendo del paciente. Lo común es que sea de los 0 a los 3 años, pero como les decía al principio de la presentación, hay pacientes que desarrollan síntomas a partir de los 5 o 7 meses y hay pacientes que desarrollan síntomas ya en edad adulta. Sin embargo, siempre lo primero en aparecer es la insuficiencia suprarrenal y esta normalmente aparece alrededor de los 8 o 7 años. Sin embargo, esto solo es la aparición de los síntomas, porque la insuficiencia suprarrenal primeramente es asintomática y se desarrolla desde antes. Hay bibliografías que nos indican que incluso esta insuficiencia suprarrenal se empieza a desarrollar desde la vida en útero. Posteriormente, y ya después de los 20 años, aparecen los síntomas de la mieloneuropatía. Y entonces aquí quiero compartirles un dato, que es que no todos los pacientes van a desarrollar mieloneuropatía. Hay pacientes que simplemente cursan con insuficiencia suprarrenal y nunca llegan a desarrollar lo que es la mieloneuropatía. También depende mucho del diagnóstico, de a qué edad se dé este diagnóstico y de qué tratamiento se emplee. Y hablando del diagnóstico, este se va a realizar primeramente por un análisis de sangre, el cual mide el aumento en la concentración de los ácidos grasos de cadena muy larga en el plasma, como ya les he venido mencionando, principalmente del ácido hexacosanoico, aunque también se ven alterados el ácido tetracosanoico y el ácido beénico. También se puede realizar un diagnóstico a través de la cromatografía gaseosa o la espectrometría de masas. Estas pruebas nos ayudan a determinar los niveles de ácidos grasos de cadena muy larga presentes en los leucocitos. Y por último, hay un diagnóstico a través de imágenes por resonancia magnética y de un examen de detección visual. Y este examen de detección visual permite detectar anormalidades en el cerebro que podrían indicar una adrenoleucodistrofia. En este caso, a través del daño en el tejido nervioso del nervio óptico. Hablando del tratamiento, este se va a realizar con aceite de Lorenzo. El aceite de Lorenzo son ácidos grasos monoinsaturados que van a bloquear la síntesis de los ácidos grasos de cadena muy larga. Este aceite de Lorenzo es una combinación de glicerol trioleato y glicerol trierucuato y se denomina comúnmente ácido erúsico oleico. Este aceite de Lorenzo ha demostrado ser eficaz en la normalización de las cifras de ácidos grasos de cadena muy larga y se indica en una dosis de 2 a 3 mililitros por kilogramo por día. Sin embargo, este aceite no permite, o más bien no evita, que se presenten las afecciones neurológicas. Y una vez que el paciente presenta estas afecciones, el aceite de Lorenzo es ineficaz para detener la progresión de la enfermedad y tampoco remite la sintomatología. Se especula que quizás las alteraciones neurológicas no respondan a la corrección de las alteraciones bioquímicas o que quizás el aceite de Lorenzo disminuya en los ácidos grasos de cadena muy larga en el plasma, pero no sea capaz de hacerlo en el cerebro. También se administran corticoides y estos corticoides, su función es suplir la escasez de hormonas que se dan gracias a la insuficiencia adrenocortical. Y en pacientes pediátricos comúnmente se realiza un trasplante de médula ósea
cuando estos muestran evidencias por resonancia magnética de alteraciones cerebrales, pero que aún no desarrollan los síntomas de estas alteraciones. Sin embargo, a pesar de estos tratamientos, es importante aclarar que no existe un tratamiento curativo definitivo y estos tratamientos se enfocan simplemente en controlar los síntomas que se presentan en la adrenoleucodistrofia. El tratamiento incluye también una modificación en la dieta, evitando alimentos ricos en ácidos grasos de cadena muy larga, como son los aceites vegetales, los pescados y las carnes grasas, las cubiertas y cutículas de las plantas y la piel de las semillas de las frutas y granos. A su vez también se disminuye la cantidad de alimentos ricos en grasas saturadas, como son la leche y sus derivados, las carnes y los pescados grasos, la yema de huevo y los aceites vegetales. Esto es para evitar una síntesis de ácidos grasos de cadena muy larga y que aumenten estos en su proporción, o más bien en su concentración a nivel de los tejidos. Seguimos ahora con el cuestionario y para esto les presentamos un caso clínico. En este momento quiero que pausen su video, se tomen el debido tiempo para analizar y leer este caso clínico y vuelvan a reanudar su video para seguir con las preguntas. Ok, ahora, ya que analizaron el caso clínico anterior y en base a este, respondan las siguientes preguntas.